Saludo para todos y todos. A petición de unos estudiantes de la UDA, voy a hacer este ejercicio que dice una pesa de 100 newton, cuelga de dos alambres como se muestra en la figura, hallar las tensiones T1 y T2 y los vectores de tensión. Entonces tenemos T2 y T1, este es T1. Entonces este es un tubo y estos son los dos alambres. Entonces yo voy a trazar el tubo que sea, o sea, voy a dibujar un tubo paralelo a este otro tubo. Entonces podemos acá hallar este lado que caiga perpendicular a este tubo. Igualmente acá que caiga perpendicular, y acá serían rectas paralelas entre sí. Y acá podemos sacar este ángulo por alternos internos entre dos rectas paralelas y pasa una transversal este alambre. Como este alambre sería transversal a esos dos tubos, entonces este sería de 32 grados por alternos internos y este también sería de 50 grados por alternos internos. Entonces yo podría dibujar igualmente, este sería como el origen en el plano cartesiano. Podríamos dibujar en el plano cartesiano esto lo que nos están diciendo, como nos están diciendo el vector, hallar los vectores. Entonces este sería el vector T2 y este sería el vector T1. Igualmente, acá ya sabemos que por alternos internos este va a ser de 32 y este va a ser de 50. Y ya sabemos que acá vamos a descomponer ese vector en sus componentes rectangulares, y entonces yo puedo hacer un triángulo escalar, pero por decirlo así, porque aquí va a caer perpendicular. Entonces este sería, voy a dibujar este triángulo acá, este sería este triángulo, que sería este ángulo vale 50 y este sería T1. Entonces ya sabemos que acá son las componentes en X y estas son las componentes en Y. Igualmente acá voy a dibujar este otro triángulo, el triángulo escalar, que sería este ángulo de 32, y acá tendríamos la tensión 2, tensión 1 y tensión 2. Entonces aquí forma un ángulo de 90, igualmente acá. Entonces ya acá voy a borrar acá arribita. Ya sabemos que aquí tenemos todo el enunciado, ya dibujamos esto, entonces vamos a saber cuánto vale este lado y este lado. Igualmente este lado y este lado de acá. Entonces, ¿qué hago yo? Cojo y voy a hallar los vectores de tensión. Entonces, según esto me está diciendo que T1 va a ser igual a como este está apuntando hacia los negativos en X, podemos tomarlo en ese sentido. Entonces aquí nos está diciendo que T1 es igual a menos la magnitud de la tensión 1, ¿cierto? Por el... Pero antes de hacer esto, yo les voy a explicar cómo sale acá esto, perdón. Entonces vamos a hacer lo siguiente acá. Entonces yo voy a hallar este ángulo acá, que sería, voy a hallar este para el vector, para la tensión 1. Entonces sería para relacionar este lado sería del triángulo escalar 1, que sería tensión, sería seno de 50 va a ser igual al lado opuesto. Lo vamos a poner de
T1 en Y y este T2, T1 en Y. Igualmente este se va a llamar T2 en Y y este se va a llamar T2 en X. Entonces vamos a saber cuánto vale ese T2, esto acá. Entonces sería el lado opuesto, que sería el lado opuesto sobre la hipotenusa. Entonces sería T1 en Y sobre la hipotenusa, que sería la magnitud de tensión, ¿cierto? Entonces acá, despejando este, nos quedaría que T1 en Y es igual a la magnitud de T1 por el seno de 50. Entonces aquí tenemos T1 en Y. Igualmente, vamos a hallar este lado, este es T1 en X, entonces sería el coseno, que me relaciona al lado adyacente, que sería el coseno de 50, sería igual al lado opuesto, perdón, al lado adyacente, que sería T1 en X sobre la magnitud. Entonces acá si tomamos el sentido, lo que nos están diciendo hacia la dirección, aquí también como fue positivo hacia arriba, porque me toma todo en el eje Y, la parte positiva, entonces acá me está tomando la parte negativa de las X, entonces tomo menos la magnitud de la tensión 1, que sería sobre la hipotenusa. Entonces aquí despejo este T1 en X va a ser igual a ¿qué? A menos la magnitud de la tensión 1 por el coseno de 50. Bueno, esto lo vamos a tener en cuenta porque estos son datos muy importantes, porque aquí ya vamos a hallar esos vectores. Igualmente cogemos este 100 newton lo vamos a tener en cuenta porque es el peso de esa pesa, sería 100 newton, que lo voy a poner por acá. Igualmente, entonces acá, teniendo en cuenta esto, voy a hallar la tensión 2. Entonces aquí sería el seno de 32 es igual al lado opuesto, que sería T2 de Y sobre la magnitud de T2. Entonces, como está en el positivo de Y, sería la magnitud de T2. Entonces, ¿qué sería esto? Entonces sería T2 en Y es igual a la magnitud de T2 por el seno de 32. Igualmente, entonces ya ahora cojo, y hallo el coseno de 32 es igual, que sería igual al lado adyacente, que sería T2 en X, sobre la hipotenusa, que sería la magnitud de T2. Y como está hacia lo positivo, entonces lo tomamos como en sentido positivo. Entonces acá sería T2 en X es igual a la magnitud de T2 por el coseno de 32. Entonces ahora, referente a esto, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a borrar acá y ya puedo decir, lo puedo tomar como vector en coordenadas, o sea, en dirección Y, en dirección Y es hacia X y en dirección J es hacia Y. Entonces T1 es igual a ¿qué? A. Por acá tenemos que es T1 en X, que sería ¿qué? Menos la magnitud de T1 por el coseno de 50, ¿cierto?
que eso sería lo que es T1 en X. Y aquí le coloco Y. Más esto, que sería en Y, que sería la magnitud de T1, para dejarla en términos de esa variable. Entonces aquí por el seno de 50. Por el seno de 50. Que el seno de 50 J. Aquí ya lo tendríamos en términos del vector. Igualmente, entonces cogemos T2 y nos va a quedar, ¿qué nos va a quedar? T2 es igual a la magnitud de T2 por el coseno de 32 en dirección X más, ahora cogemos acá el Y, que sería la magnitud de T2 por el seno de 32 en dirección Y, que es en dirección J. Bueno, ya ahora acá, teniendo en cuenta, vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos las ecuaciones, lo más importante, ya lo que nos falta es hallar esa tensión 1 y tensión 2 y hallar el vector. Estos serían los vectores que hay que hallar. Ya vamos a mirar cuánto vale T1 y cuánto vale T2. Entonces hay que tener en cuenta que para esos vectores que teníamos ahorita, T2 y T1, aquí teníamos 32 y acá 50. Tenemos que tener en cuenta que para sumar vectores debemos de sumar entre sus componentes, pero acuérdense que teníamos un peso de 100 newtons. Entonces esto vamos a sumar sus componentes en X y sus componentes en Y, y una vez para salir, entonces aquí tenemos menos la tensión 1 por el coseno de 50, ya no lo voy a poner Y, ya voy a sumar aquí más T2, la magnitud de T2 por el coseno de 32. Listo. Entonces, como hacia X no hay factores de fuerza, no hay factores de tensión, entonces aquí esto va a ser igual a ¿qué? A 0, porque no hay nada que me haga un movimiento hacia los lados horizontales. Entonces acá yo ya cojo y sumo las componentes en Y. Entonces esto es igual a que la magnitud de la tensión 1 por el seno de 50, ya no lo voy a poner J, sino de una vez la tensión 2 por el seno de 32. Listo. Y esto va a ser igual acá, como si hay la suma de las tensiones en Y, en la descomposición de sus componentes en Y, si va a ser igual al peso, porque como está en un equilibrio, entonces va a ser igual a ¿qué? A 100 newtons. A 100 newtons, que es lo que nos está diciendo el problema, que es igual a 100 newtons. Las unidades las dejamos para lo último. Entonces aquí ya tenemos los dos sistemas de ecuación. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a despejar acá. Yo voy a despejar acá a esta magnitud y la reemplazo acá. Entonces cojo la ecuación 1, que es esta ecuación 1, y esta es ecuación 2. Bueno, entonces acá ya con la calculadora vamos a empezar a desarrollar el esquema. Igualmente te va a coger, voy a despejar a T2 de la ecuación 1 y nos va a quedar que la magnitud de T2
por el coseno de 32 es igual, este que está negativo, a ambos lados sumo este, me va a quedar la magnitud de tensión 1 por el coseno de 50. Y entonces aquí la magnitud de T2 es igual a la magnitud de T1 por el coseno de 50 sobre coseno de 32. Y aquí tenemos despejado este, entonces este lo vamos a reemplazar en la ecuación 2 y aquí ya despejaríamos la magnitud de la tensión 1. Entonces acá ya borro esto, entonces acá nos va a quedar que la magnitud de la tensión 1 por el seno de 50 más la magnitud de la tensión 2, que es todo esto, sería la magnitud de la tensión 1 por el coseno de 50 sobre coseno de 32 va a ser igual, y esto que es la magnitud de T2 y acá por el seno de 32 igual a 100. Bueno, acá podemos hacer lo siguiente. Voy a borrar de acá, yo borro más fácil acá, si borro aquí, borro esto, y acá despejamos a T1. Entonces aquí sería esto por una identidad trigonométrica, coseno de 32 sobre coseno de 32, entre mismos ángulos llega a la identidad tangente. Entonces la magnitud de la tensión 1 por el seno de 50 más la magnitud de T1 por el coseno de 50 por la tangente de 32 grados, 2 grados, igual a 100 newton. Entonces acá podemos sacar factor común, la magnitud de la tensión 1, que multiplica al seno de 50 más el coseno de 50 por la tangente de 32 igual a 100. Entonces aquí sería la magnitud de la tensión 1 va a ser igual a 100 sobre esto que está multiplicando pasa a ir seno de 50 más coseno de 50 por la tangente de 32. Y acá nos quedaría esto, haciéndolo con la calculadora. A ver, yo aquí resuelvo. Y podemos mirar que la magnitud de la tensión 1 es igual, entonces 100 dividido seno de 50 más coseno de 50 por la tangente de 32. Eso es igual a 85.64 mil. 85.64 mil. Sería la magnitud. Igualmente ya teníamos ahorita que despejamos la magnitud de T2, que era igual a T2, que es igual al producto a la magnitud de T1 por el coseno de 50 sobre el coseno de 32.
Entonces esto nos daría la magnitud de P2, entonces ya sabemos que esto es 85.64, entonces 85.64 y lo multiplicamos por coseno de 50 y lo dividimos entre coseno de 32, que eso nos va a dar 64.91 newton, 64.91 newton. Las unidades de newton se da en, tenemos que es masa, kilogramo, por masa segundo cuadrado, o sea, por una aceleración o por la acción de la aceleración de la gravedad. Igualmente estas serían por decirlo así, las unidades para poder llegar a newton, kilogramo por metro segundo cuadrado. Igualmente entonces acá ya tendríamos esas tensiones, la magnitud de la tensión 1 y la magnitud de la tensión 2. Entonces, como el ejercicio también nos pedía hallar el vector que ya sabíamos que T1 se acuerda que era igual a menos la tensión 1 por el coseno de 50 y más la magnitud de la tensión 1 por el seno de 50 en J. Y si sacamos esto, ¿qué es esto? Multiplicamos esto negativo por el coseno de 50, o sea, esto por el coseno de 50, y eso me va a dar menos 55.05 en Y en dirección X más 65, entonces tensión 1 por el seno de 50, entonces sería 85.64 por el seno de 50, entonces eso nos da 65.60 J. Y ya ahora, para hallar el vector 2, entonces esto lo podríamos dejar así como vector. Entonces sería menos 55.05, 65.60. Las coordenadas, este es el punto, estas son las coordenadas de ese vector T1, que sería este, que habíamos visto en el esquema. Vamos a ver este, que sería ese punto, que sería acá, de este. Igualmente, este punto, este es este. Y vamos a hallar este. ¿Y cuál sería ese? Pues hagamos que aquí era 32 y acá era 50. De los esquemas que hemos visto anteriormente. Entonces ya sabíamos que el vector T2 es ¿qué? T2 es la tensión 1, la magnitud de la tensión 2, perdón, por el coseno de 32 más la magnitud de la tensión 2 por el seno de 32. Entonces cogemos este P2, 64.91 y lo multiplicamos por el coseno de 32. Y eso me va a dar 55.0. Entonces me da prácticamente a este, pero positivo, en dirección Y, este es en dirección Y, dirección J, dirección X y dirección Y. Entonces aquí sería 55.05 y más de extensión 2, que sería 64.91 por
seno de 32. Me daría 34.40 aproximado. En J aproximado. Entonces yo puedo poner este vector T2 así. Entonces sería 55.05, 34.40, que sería este punto de acá del vector. Entonces aquí ya terminamos el ejercicio. Fue un placer haberle explicado este ejercicio a los muchachos de la Universidad de Antioquia. Si alguna duda, no olvide dejarlos allí. Hasta luego, bye bye.